Bien, buenos días a todos. El Señor les bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí un domingo más mientras nuestro Señor regresa por nosotros. Continuamos haciendo lo mismo. No podemos innovar nada. El Señor ha establecido que su iglesia se reúna en torno a su escritura, a su palabra, mientras que Él regresa, que nos sigue haciendo así el Señor, ¿verdad? Así que bienvenidos a todos. Veo caras nuevas hoy. Le damos gracias al Señor. Bienvenidas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos alegramos de que estén aquí entre nosotros, siéntanse acobijados entre el pueblo del Señor, amén. Así que le damos la bienvenida a toda la iglesia en nombre de Jesús, amén. Bueno, yo quisiera empezar orando, porque creo que es la mejor manera de empezar en esta mañana, ¿verdad? Debemos de empezar y terminar orando, encomendando toda nuestra vida al Señor. Y pienso que este torpe predicador necesita constantemente de las oraciones del pueblo de Dios, y que Dios lo tome como instrumento en sus manos. Así que les pido que oren por mí, pero ustedes también son oidores que necesitan de la gracia de Dios. Así que también oren por ustedes para que la gracia del Señor obre en nuestras vidas. Amén. Padre amado, gracias por permitirnos estar juntos, acudir a tu trono, donde tenemos libre acceso por la gracia de Cristo en nuestras vidas. Es ahí donde podemos alcanzar el oportuno socorro. Constantemente nos enseña en la carta de Hebreos que nos acerquemos con confianza, y es así como queremos acercarnos con confianza, sabiendo que delante de tu trono no encontramos un dedo acusador y señalador que nos vaya a condenar, sino ahí alcanzamos el oportuno socorro que en los momentos determinados de nuestra vida necesitamos. Hoy acudimos a ti, primeramente reverenciando tu nombre, dándote gracias por haberte dado en la cruz por nosotros, y al Padre por haberse complacido en ti, en enviarte, sabiendo que tú ibas a cumplir cabalmente aquella obra tan gloriosa en la cruz. Y gracias también, Señor Jesús, por rogar al Padre para que enviase al otro, al Espíritu Santo, al corazón de aquellos que han de creer en tu nombre. En santificación de Él pedimos que nos podamos acercar a ti, porque debido a nuestro pecado jamás podríamos acercarnos. Pero es en tu gracia que nos acercamos revestidos de Cristo, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Si durante esta semana hay algo que ha desplazado tu lugar del centro de nuestros corazones, pedimos que nos perdones en esta mañana y nos permites acercarnos a ti confiadamente para adorarte y glorificarte, pidiéndote que nos permitas en tu santa misericordia que seamos expuestos a las verdades que hay en tu palabra y que ellas cautiven nuestra mente y la lleve a la obediencia a Cristo. Rogamos en esta mañana que tu palabra corra en medio de nosotros, que tengas en bien utilizar a este torpe predicador, que solamente por tu gracia puedes poner tu palabra, que sea expuesta por el poder de tu Espíritu, para que la mente de mis hermanos profundice la claridad de las Escrituras, que tu Espíritu alumbre la mente de cada uno de los que estamos aquí, traigas convicción, traigas tu vida, traigas a la persona de Cristo glorificándose en medio de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana nos disponemos, día 31, tenemos por costumbre, cada día 31 de octubre, anunciar aquello que sacudió al mundo en 1517 con la Reforma Protestante. Y tenemos por costumbre exponer las solas aquí en la iglesia, de forma que aún sigan siendo, aún siguen estando vigentes en medio de nosotros y sigan alumbrando a todos aquellos que necesitan de la luz del Evangelio. Porque lo que se aclaró en aquella reforma era redescubrir el Evangelio que había sido ocultado por los hombres, el clérigo, aquellos hombres que estaban al frente de la iglesia, oscurecieron este mensaje, y aquellos reformadores
que no son héroes, sino es un Dios misericordioso mostrándose de nuevo, rescatando las doctrinas que los hombres quisieron oscurecer, trayendo luz a millones y millones de personas. Así que en esta mañana vamos a aparcar nuestra predicación expositiva consecutiva de Marcos y nos vamos a adentrar un poquito en las olas de la Reforma protestante. Quiero en esta mañana que podamos ver que las olas no son simplemente olas que viven apartadas unas de las otras, sino que viven en sintonía la una con la otra. De tal forma que hacen una coherencia doctrinal donde se recupera el Evangelio en el centro de la iglesia para que el Evangelio alumbre y puedan todos ver dónde se centra el mensaje del Dios Trino. Así que en esta mañana vamos a tocar algunos textos, bastantes textos, ya que va a ser una predicación más bien temática, y vamos a exponer en esta mañana las 5 solas de la Reforma y su coherencia doctrinal en toda la Escritura. Así que quiero que hoy se sitúen en el contexto. Imagínense que hoy está usted en el contexto del siglo donde se irrumpió la Reforma, donde imponentes y lujosas iglesias dominaban el horizonte de toda Europa. Grandes y apoteósicas templos donde se habían invertido muchísimo dinero que habían aportado los feligreses, pero había algo, habían grandes catedrales, pero se ocultaba detrás de esos muros temor, incertidumbre, desesperanza. Tras esos muros había gente agonizando, teniendo en medio de ellos el Evangelio que trae la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El mensaje de Cristo había sido ocultado a pesar de que las Biblias estaban en el púlpito. Estaban en el púlpito, pero no estaba en la boca de aquellos que predicaban hacia Cristo. Imagínense, creer ser el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, los redimidos por Cristo, y encontrarse en un momento de incertidumbre, de desesperanza, de temores, de conciencias cautivas por los pecados abrumadores que cada uno tenía, sintiéndose condenados. La población se afilaba, se alineaba en largas filas para adquirir indulgencias y poder pagarlas para salir de la condenación en la cual se encontraban, enfocando todo en el dinero, en la ofrenda que uno podría aportar y las penitencias que uno haría. ¿Cuánta ofrenda tendría que dar para que todos mis pecados fuesen perdonados? Y la Biblia es clara en cuanto a eso, porque no tuvo que ser ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que imagínense estar bajo ese sistema religioso, porque los individuos, las personas que se encontraban en esas filas, estaban confiadas y convencidas de que la adquisición de las indulgencias saldaría la deuda por los pecados cometidos. Ponían la confianza en aquello que ellos estaban haciendo, cosa que las Escrituras claramente no enseñan. Ellos estaban creyendo que el oro y la plata y los rituales aseguraban su salvación y su entrada a la vida eterna. ¡Qué oscuridad más densa! ¡Qué oscuridad más cruel! Porque Dios no había establecido su forma de salvar a las personas como en aquel tiempo estaba. Y como hoy en este tiempo pueden creer muchas personas. Y este fenómeno era impulsado por sacerdotes poderosos que manipulaban la conciencia de los fieles que acudían a escuchar sus sermones. Ellos eran quienes, en última instancia, determinaban cómo el hombre podía obtener el perdón de pecados. Es cruel todo esto, que un hombre tenga que determinar cómo
se obtiene el perdón de pecados, cuando solo esa autoridad es dada a Dios mismo. Él es el que establece cómo el pecado de los hombres debe y tiene que ser perdonado. Imagínense aquella fila de hombres y mujeres que venían con todo aquello que quizás habían ganado, poniéndolo en manos de aquellos sacerdotes, creyendo que sus pecados podían ser perdonados. ¿Dónde enfocaban su fe, su esperanza? En lo material, en aquello que perece. Es debido a la ignorancia que estaba en el momento y al limitado acceso a la escritura que tenían. No tenían acceso a la Biblia, que quizás hoy usted tiene entre sus manos. No tenían acceso a este precioso libro que usted tiene hoy entre sus manos, porque la palabra de Dios permanecía olvidada, oculta a los ojos de todas aquellas personas que se ponían a adquirir esas indulgencias, permitiendo que estos sacerdotes fraudulentos aprovecharan la ignorancia de los creyentes. ¿Cómo jugaban con la ignorancia de estas personas, hermanos? En medio de esta oscuridad surge un monje agustiniano llamado Martín Lutero. Un monje que, armado con su Biblia y su conciencia cautiva por la palabra de Dios, se atreve a desafiar el sistema clérigo y todo el sistema religioso de la época en el año 1517. ¡Wow! Un hombre cautivo por la conciencia, su conciencia cautiva por la palabra de Dios. Dios tomando la iniciativa en la conciencia de Lutero para traer un gran despertar al mundo entero. En ese momento, la historia vuelve a tener un cambio. El mensaje del Evangelio vuelve a entrar en escena y se coloca en el centro. Cristo vuelve a recuperar, nunca la perdió, pero dentro de la oscuridad que había en aquellos momentos, Cristo vuelve a recuperar el centro, el lugar. Algo ocurre en aquel momento y es que el clérigo tiembla, pues su negocio de mercadear con la fe se está desmoronando. Y un lema que me gustaría mencionar hoy es post tenebras luz. ¿Qué quiere decir? Tras las tinieblas vino la luz. Es un lema que hoy deberíamos de ponerlo aún, tendría que seguir en lo alto. Porque es el lema de Juan en el capítulo 1. Aquella luz que alumbra a los hombres vino a este mundo. Y es el mensaje de Cristo recuperando el lugar que tiene que tener en todo el universo. No solamente en la iglesia, es en todo el universo. Porque el alcance del Evangelio es universal. Es el centro de todo. Y ante esa luz, las tinieblas tienen que retroceder, se tienen que disipar. Tras las tinieblas vino la luz. Y este lema simboliza lo que ocurrió en la Reforma. Consideremos hoy la Reforma protestante, aquello que había oscurecido el panorama de la Iglesia. Ahora, al volver a la Escritura empieza a alumbrar la oscuridad de las conciencias de los hombres. Tremendo. Porque la Reforma no fue un simple acontecimiento histórico. Fue un terremoto espiritual que irrumpió con fuerza, que rescató el Evangelio y puso a Dios nuevamente en el centro de la vida de la Iglesia. Y es que la Reforma protestante no surgió como un conflicto académico o político, sino como una respuesta a una profunda crisis espiritual. Y hoy arrancamos con la primera sola. ¿Qué sería todo sin esta sola? La sola Escritura. Todos quedaríamos sin conocimiento de Dios. Podemos conocer, como dice Romanos,
que Dios, la deidad de Dios por medio de la creación, porque manifiesta su poder y su deidad a través de lo creado, pero eso no sirve para tener conocimientos salvíficos. Por eso la sola Escritura es recuperada para mostrar que Dios, aparte de revelarse en su revelación general, hay una revelación especial que son las Escrituras, donde Él muestra quién es Él, cómo Él actúa, cuáles son sus atributos, cuál es la forma que Él viene a salvar a los hombres. Así que hoy rescatamos, volvemos a considerar y rescatar siempre esta verdad. La Biblia es la única autoridad infalible, es suficiente y es final para la fe y la vida de la Iglesia. Porque si la Escritura deja de ser la autoridad suprema, entonces la voz de Dios queda silenciada y el hombre ocupa su lugar. ¿Qué es lo que ocurrió? Silenciaron la palabra de Dios. Entonces Dios no habla nada que no sea en su palabra. Él ha dejado su palabra para que los hombres puedan conocer quién es Él, para conocer cuál es su voluntad, dónde se centra su glorioso plan de salvación. Así que silenciar la Biblia significa silenciar a Dios. Y Dios no puede estar silenciado, porque Dios hace todo hablando. Por eso hablamos de la palabra de Dios, porque Dios actúa hablando. Y es lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Él habla y su palabra tiene poder, autoridad, es infalible e inerrante. Ha dejado su palabra para que podamos conocerle. Y este sería el principal y mayor problema, ya que todas las doctrinas quedarían oscuras si esta no es levantada en primer lugar. Porque todas las doctrinas emanan de este precioso libro, que muchos ignoran, rechazan y quizás no presten la atención que debería de prestarse. Así que esto es lo que la Escritura es lo principal que se rescata. Hermanos, las doctrinas quedarían oscuras, encubiertas, si la Escritura no está en el centro de la Iglesia. Así que, ¿qué defendió Martín Lutero en aquella dieta de Worms en 1521? Dice que cuando lo llamaron a retractarse de lo que él estaba defendiendo, él discutió y defendió cuál era la autoridad, y Lutero se plantó frente a aquel imperio clérigo romano, al Papa, al concilio, pero también al mundo entero, y dijo: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Así que la sola Escritura es uno de los principios fundamentales de la Reforma, que surgió en el contexto de abusos, tradiciones humanas que habían ganado peso sobre la autoridad bíblica. Quizás hoy, y debemos de rescatarlo constantemente, porque en muchos contextos eclesiales se ha desplazado la palabra de Dios dándole lugar al hombre. Y todo lo que diga el hombre que está supuestamente en autoridad, eso es lo que se tiene que hacer. Y hoy en día la reforma aún continúa. La Escritura sigue teniendo el mismo protagonismo que ha tenido siempre. Es vital para la Iglesia, es vital para la fe de los creyentes, es vital para nuestra vida. Hoy en día vivimos en que gente le da más lugar a las opiniones culturales, a las tendencias filosóficas, a las tendencias religiosas. Ellas intentan definir lo que es la verdad, y solamente hay una verdad absoluta. Es Dios mismo y su palabra. Así que en el día de hoy debemos mantener la Escritura como la autoridad. Pero no la autoridad suprema. Lo cual esta Biblia, la palabra de Dios, nos protege de desviarnos. Y nos proporciona una guía
segura para la vida de la Iglesia. Debemos de mantener constantemente la Escritura en el centro. Así que la Escritura como la utilidad suprema para la vida de la Iglesia y el creyente es el primer punto que vamos a tocar. Y cómo no, a la luz de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo está exhortando a Timoteo. Dense cuenta que la sola escritura no es un concepto simplemente de la Reforma, es un contexto en toda la historia de la Iglesia. Porque Pablo está exhortando a Timoteo a la sola escritura. Está encomendando la sola escritura a Timoteo y Pablo exhorta a Timoteo en su contexto inmediato. Podemos ver en los versículos anteriores cómo Pablo está enfocando a Timoteo por causa de aquellos que se estaban oponiendo al mensaje del Evangelio. Y ustedes pueden ver en los versículos anteriores, versículo 10, por ejemplo, dice, pero tú has seguido mi enseñanza. Vamos a leer un poquito antes. Y habla del carácter y la conducta de los hombres en los últimos días. Y dice el versículo 3 al 1, el 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, impacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Dice, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevados por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. ¿Ves? Hay una lucha, hay un conflicto en cuanto a la verdad. Hombres fraudulentos que están oscureciendo el mensaje de las Escrituras. ¿Se dan cuenta que es prácticamente el contexto en el cual la historia de la Iglesia ha vivido? Y es porque la iglesia no tiene que desplazar la escritura del centro de ella. Porque cuando deja de ser el centro, otras cosas ocuparán su lugar y dejarán a las personas sin el verdadero conocimiento cómo y por qué deben ser salvados y el medio como Dios salva. Pablo está escribiendo a su hijo amado y está advirtiéndole de todo esto. Es un afecto paternal, apostólico, de padre a un hijo. En el capítulo 1, versículo 2, habla de él como un hijo en la fe. Y Pablo es consciente que esta puede ser su última carta. Y es una carta donde está hablando con mucha sinceridad, ya que sabe que los desafíos que enfrentará Timoteo y la iglesia, que enfrentará momentos difíciles donde muchas personas querrán oscurecer el consejo de Dios. Y en este contexto inmediato está marcando los tiempos difíciles que Timoteo está viviendo. Se describe el carácter de muchos que se oponen a la verdad. ¿Cuánto mercadeo hay fraudulento que mercadean con la palabra de Dios? Transgiversan su mensaje, tuercen las escrituras. La iglesia tiene que ser consciente que enfrentamos en todas las épocas de la iglesia un caos oscuro, donde las tinieblas quieren prevalecer
y que la única luz que puede alumbrar a este mundo es la luz de la palabra de Dios. La Iglesia debe de considerar que la palabra de Dios, como dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Tiene el soplo de Dios, el aliento de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto cuando se usa correctamente. Algo que los falsos maestros no pueden hacer. Entonces los resultados siempre van a ser contrarios a lo que el Señor enseña, porque ellos transgiversan la Biblia. Por lo tanto, el resultado de Dios no será el que ellos enseñan. Es tan importante que la Biblia sea tomada tan en serio. Es tan importante que la Escritura sea el centro de toda nuestra existencia. Me gusta lo que dice en los versículos anteriores, porque cuando acaba el 13 dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Pero le dice un consejo personal, pastoral, a su hijo Timoteo, dice el versículo 14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Y dice el 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Me encanta esta palabra como Pablo habla, sagradas escrituras, porque enfocan realmente su procedencia. Son sagradas porque proceden de Dios mismo. Las cuales te pueden dar la sabiduría, dice la Biblia de las Américas, que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que la Escritura es la fuente de todo el conocimiento salvífico. Sin ella no puede haber salvación. Dios obra por medio de su palabra. Y su iglesia tiene que estar equipada, preparada para saber interpretar correctamente las Escrituras, enseñarlas con fidelidad. Este púlpito tiene que predicar la palabra con eficacia, con claridad, con dependencia absoluta de Dios mismo. No podemos estar jugando a dos bandas. Dios es el centro. Su palabra tiene que ocupar el primer lugar. Y me gustaría rescatar lo que nuestra confesión de fe dice. Dice, las santas escrituras son la única regla suficiente, segura e infalible, de todo conocimiento y obediencia para la salvación. Dice, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación, la providencia manifiestan el poder y la sabiduría de Dios, ellas no son suficientes para dar un conocimiento de Dios necesario para la salvación. Así que el sacar este libro de la vida de la iglesia, de la vida personal de cada creyente, es permanecer a oscuras. Y lo que rescatamos hoy es ese principio de las tinieblas a la luz. ¿Y la luz qué es? La Biblia, su mensaje. El Dios de la Biblia que alumbra con esta palabra que es suficiente para traer salvación a quien Dios ha determinado salvar. Hay una regla de interpretación bíblica que nos la dio nuestro Señor Jesucristo, que interpretó las Escrituras correctamente. En Lucas 24 al 25 al 32. Vamos a leerlo juntos. Y Él da la clave de cómo interpretar las Escrituras. 24, del 25 al 32. Él da la clave de cómo interpretar las Escrituras. ...25 al 32... dice así, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? ¿Quién lo decía? Los profetas. Pero dice el 27, comenzando por Moisés, continuando con los profetas, le explicó
lo referente a él, ¿en qué? En todas las escrituras. Dice, y se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban lejos, más lejos, y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo le dijo, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en el camino? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Cuándo qué? Nos abría las escrituras. Qué hermoso pasaje. Cristo mismo tomando su palabra dada a los profetas, a Moisés y en los salmos, mostrando dónde estaba escrito acerca de él. Y dice que cuando él abría las escrituras, el corazón de aquellos discípulos ardía. Porque no hay esperanza sin la Biblia. No hay luz sin las escrituras. No puedes vencer tu propio pecado si la luz de Cristo no te alumbra a través de ellas. Es tan necesaria que Dios no hace nada sin su palabra. Es por medio de su conocimiento el que Él ha expresado en este precioso libro, donde Él expresa quién es Él. Y me gusta, y rescatamos el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Y esta es una de las expresiones más importantes que la iglesia tiene. Este versículo de Pablo, que le está diciendo a Timoteo en el contexto en el cual vive, este texto, es uno de los versículos más importantes en cuanto a la doctrina de lo que las escrituras deben y son para el pueblo de Dios. Porque el mismo testimonio de las escrituras interno, ellas dicen de quién procede esta palabra. No necesita una defensa externa, sino que ella misma es suficiente para defenderse a sí misma. Y ella misma es suficiente para interpretarse a sí misma. Porque Dios ha revelado su conocimiento. Y es el Dios que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, dejando su conocimiento en este libro para que su iglesia no tenga ausencia de luz, sino que la luz domine todas las esferas de nuestra vida. No es simplemente literatura humana, sino revelación confiable y autoritaria lo que hay en este libro. Me gusta segunda de Pedro, 19 al 21, vamos a leerlo juntos también, ya que hoy le voy a dar un mareo bíblico, así que me acompañan a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20 al 21, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Ahí está el lema de la Reforma, de nuevo Pedro. Bueno, la Reforma rescató lo que Pedro y Pablo ya estaban enfatizando, y es rescatar la luz de las Escrituras. Dice, la cual hacen ustedes bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, ¿sí? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Es Dios revelándose a estos hombres. Es una revelación progresiva, ya que muchos mensajes que se han dado, como el del Mormón, el ángel Moroni,
bajó y le dio un libro, como el Corán, que dicen que bajó y le dio toda esa revelación enseguida, suprimiendo todas las revelaciones de Dios que Dios había revelado, o como la última revelación de Dios. El Dios de la historia no trabaja así. Desde el principio hasta la conclusión de la obra de Cristo en la cruz, Él fue revelándose progresivamente, mostrando su plan salvífico en esta escritura, en diferentes tiempos y épocas, a diferentes hombres, de diferentes maneras. De tal manera que a la hora de escribir cada escritor el libro correspondiente que le correspondía, Dios inspiró a estos hombres para que sus mentes fuesen tomadas por la inspiración del Espíritu Santo, para que no fuese escrita de manera errónea, sino precisa, inerrante. Y el Dios que ha querido revelarse, se ha revelado a través de este libro. Ese mismo Dios que se ha revelado en este libro, es el mismo Dios que está conservando esta palabra para que llegue hasta el fin del tiempo. De tal forma que la Biblia hoy sigue siendo sin error, infalible, suficiente. Y no podemos desplazarla del lugar que le pertenece. La Biblia es el centro de todo. Podríamos hablar de 1 Pedro 1:10, como aquellos hombres y muchos textos, como que indagaron acerca de lo que estaban escribiendo, porque ellos escribían cosas que desconocían. Hoy nosotros, a la luz de lo que tenemos un gran privilegio. Y es que la revelación ya ha sido completada. No necesitamos más mensajes externos de Dios, porque Dios ya ha revelado su plan, su propósito, su voluntad. Esos hombres indagaron, porque imagino a Isaías, cuando escribía el capítulo 53, indagaría a ver quién era el que hablaba, Isaías 53. ¿Quién es este que está soportando el pecado de otros y que va a justificar su siervo a muchos? Nosotros hoy sabemos quién es. Es Jesucristo. Y las Escrituras nos lo muestran claramente quién es Él. Porque las Escrituras apuntaban hacia nuestro tiempo, que esta gracia sería para nosotros. Usted y yo somos privilegiados dentro del contexto del plan de la redención. Nosotros tenemos todo ya descubierto, tenemos claridad, tenemos luz, y usted y yo somos encargados en este tiempo de que esto no quede a oscuras. Levantémoslo en lo más alto, que alumbre, use todos los medios posibles, use todo lo que esté a su alcance, para que en medio de las tinieblas la luz de la palabra resplandezca y saque a muchas personas por medio de esta luz preciosa que comunica el Evangelio de Cristo. Amén. Así que esto apuntaba a eso, hermanos. Las Escrituras, podríamos hablar de los beneficios de las Escrituras que continúan, pero es que me falta tiempo. Porque usted puede indagar, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y podríamos ahí hacer algo más aplicativo a nuestra vida de lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros. O cojas el Salmo 119, el capítulo más largo, y profundicen ahí en los beneficios, en lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿no? 173 versículos hablando de la Escritura, dando testimonio de lo que los mandamientos, las verdades de Dios. Ojalá usted saliese enamorado hoy de las Escrituras de este lugar y apreciáramos cada momento que tenemos para ir a este bendito libro y poder conocer el mensaje que Dios ha querido transmitir en esta verdad. Me gustaría que la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad sea una iglesia bereana, que aquello que se predica en este púlpito usted considerara ir a las Escrituras a ver si lo que se dice es verdad. Y si no es verdad, bajen al predicador que haya, sea quien sea. Si es a mí, les permito que me peguen, me linchen, me tiren fuera. Porque pienso que la verdad de Dios no puede ser oscurecida por hombres torpes como nosotros. 5 pilares de la Reforma van unidos entre sí, no son aisladas. Constituyen un sistema completo de doctrina.
porque es una teología centrada en recuperar el Evangelio de Cristo, donde cada componente depende el uno del otro. ¿Sí? Cada componente de las 5 solas depende del uno del otro. La sola escritura es que la Biblia constituye la única autoridad suprema e infalible, y su relación con las demás doctrinas es tal que esta sola establece la norma que define las 4 siguientes. ¿Se entiende? Si esta no establece la primera sola, el primer fundamento, las otras quedan oscuras. No pueden ser conocidas porque la escritura no está enfocada claramente. Sin la autoridad bíblica no es posible definir conceptos como la gracia, como la fe, como Cristo o como solo a Dios la gloria. Si la escritura no está en el centro, no se puede comprender estas verdades. Así que la siguiente sola. Unos ponen la fe, otros ponen la gracia. Yo me determino que me pongo en postura de solo gracia. Porque el enfoque de la sola gracia es que la salvación se otorga únicamente por la gracia de Dios. Daros cuenta la fila de personas que se pondrían delante del clérigo a comprar a las indulgencias creyendo que aquellas monedas que ellos soltaban les daba el derecho de poder comprar la salvación de Dios. Cuando el libro, la Biblia, nos enseña que no es por obras. Es por la gracia de Dios que una persona se salva. Dice, menos mal, nos exime de esfuerzos y méritos humanos. No tengo ningún mérito. Es Dios mismo en su gracia, que muestra su favor inmerecido. Y es Cristo que vino a manifestar esa gracia. Así que la sola gracia rescata esa forma de ver que no son nuestros méritos y obras los que ganan la obra, la salvación de Dios. Y rescatamos, sobre todo, que es una doctrina paulina, cristocéntrica, se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículo, versículo 1 al versículo 10, creo que termina el texto, y dice así la palabra del Señor. Este versículo concluye con la sección anterior que Pablo está dando a los efesios. Y no surge de méritos humanos. Nadie puede merecer esta salvación. Quizás en un tiempo como el nuestro, de meritoria, donde merecemos mucho más bien del que nosotros, merecemos todo el bien que nosotros creemos que merecemos, delante de la justicia y la santidad de Dios, no merecemos nada. Porque todos hemos ofendido a Dios. Y este versículo, el versículo 8, nos dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados. Este es el tema. Es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Y debemos de destacar que esa salvación es una acción completa con efectos presentes. No solamente con efectos futuros, que sí, todos aquellos que son salvados por gracia, por medio de la fe, disfrutarán la eternidad después de esta vida con Cristo, sino que también en nuestra vida presente tiene unos efectos. Y el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que quién, que todos los demás. Pero el versículo 4 es el que marca la diferencia de todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando en esa condición de muertos en nuestros delitos y pecados, que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el lema de esta sola, por gracia, ustedes son salvos. Hermanos, esta es la muestra del amor de Dios.
Usted estando en esa condición, es gracia lo que usted recibe. Dios lo levanta entre los muertos para que ponga la fe en Cristo Jesús. Pero esto es nuevo del Nuevo Testamento, ¿o es Dios mostrando siempre que siempre el mensaje de Dios es por gracia? Voy a citar simplemente 2 versículos. Isaías 55:1, por ejemplo. Venid y comprad sin dinero. ¿Sí? ¿Se puede comprar sin dinero? Es venir a Cristo como suficiente para satisfacer la sed del alma. No tiene que pagar nada. ¿Imaginan este mensaje en aquel momento, en aquel contexto? Imagínense que usted es una de esas personas que llevan, somos 1000euristas casi todos, ¿sí? Nuestros 1000 euros que hemos cobrado este mes. Y acudimos al clérigo con nuestros 1000 euros y decimos, aquí tienes lo que he ganado este mes para que Dios perdone mis pecados. No sé qué voy a comer, no sé cómo voy a pagar, no sé. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo que vengamos sin dinero, que es gratis, que es gracia, que es por medio de lo que Cristo ha hecho, que no hay oro ni plata con qué pagar esta salvación, que es por medio de la sangre preciosa de Cristo, que la deuda que los pecadores tienen con Dios ha sido pagada por Cristo, quien tiene en su cuenta suficiente gracia para pagar todo lo que usted debe a la cuenta divina. Es Dios el que dice, como en Ezequiel, que se encarga de suplir todo lo que usted necesita espiritualmente. No puedo cumplir los mandatos de Dios, tengo deuda con la justicia divina. Dice, no te preocupes, Ezequiel 36, 26 al 27, yo os pondré un corazón nuevo. Y pondré mi ley en vuestros corazones. Es gracia. Dios cambia a la condición de esa persona muerta en sus delitos y pecados y pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y esa gracia se define como el favor inmerecido, eficaz de Dios hacia pecadores como usted y yo, culpables. Es la expresión de Dios en su bondad. Wow, me voy a saltarme mucho porque hay mucho que hablar. Muchísimo. Pero quisiera que hoy entendiera cómo conectan estas 5 solas rescatando el Evangelio. Sigue diciendo el texto de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Por gracia ustedes han sido salvados. Hay un medio, la fe. ¿Y qué dice? Y esto no procede de vosotros. O sea, la gracia, la fe es un don de Dios que Dios da. ¿Por qué viene la fe? Romanos 10, 17, por el oír la palabra de Dios. Ningún ser humano tiene esta fe salvífica que descansa por sí mismo. Es Dios quien da esa fe, que descansa en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquello sacudió la mente de Lutero, porque Lutero era un adicto al confesionario. Venía a confesar sus pecados al clérigo de aquel tiempo, confesaba sus pecados y con tal que salía del confesionario, decía, ya he vuelto a pecar, vuelvo a confesarme. Y se tiraba horas y horas, porque creía que esa deuda con Dios nunca sería saldada. Él llegó a decir, odio a Dios, no amo a Dios, lo odio. Y es porque el mensaje del Evangelio no era entendido, no había luz clara. Y cuando recupera aquel sonido, el eco, el justo, por la fe, vivirá. Entiende que hay una justicia mayor que la suya, la cual Dios le da a aquellos que creen en Jesucristo. Y aquel hombre, como cualquier creyente en este tiempo y en todo el tiempo de la historia, entiende que no tiene obras meritorias ni puede alcanzar por sus esfuerzos esta salvación. Y el Dios Santo, justo y creador, ofrece la vida de su Hijo para que en su preciosa justicia, que ha cumplido a cabalidad todos los mandatos divinos, pueda ser el ofrendante que se ofrece en sustitución por los pecadores. De manera
que aquellos que creen en su nombre son justificados delante de la justicia divina y ahora por la fe somos salvados. Así que la fe salvadora es un don otorgado por Dios a usted pecador, mediante el cual el creyente confía en la obra y en la persona de Cristo como su Salvador y su Señor. Y los componentes de esta fe salvífica, los que dicen la historia de la Reforma, es una noticia que debe de ser escuchada. Y es el contenido del Evangelio. Si el Evangelio no es claramente expuesto, no puede haber una fe. ¿En qué te apoyas para que haya una fe salvífica? ¿Sí? Bueno, conocer ciertos aspectos de Dios no son suficientes. Debes de conocer el contenido del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio no es una sugerencia. Usted lo sabe, es una noticia de algo que ha sido hecho. Y debe de ser dada a conocer para que los que crean puedan ser salvos. Tiene un asentamiento. Debe de haber un asentamiento de que esa noticia es verdadera. Si no consideramos el mensaje del Evangelio como algo verdadero, como algo que debe de creerse como una verdad objetiva, no podemos descansar en la fe que es salvífica. Es cierto que Dios reconcilió a los pecadores por medio de Jesucristo. Esto es una verdad absoluta. Ahora, hay quien la cree y hay quien no la cree. Pero el que no la cree no cambia de que esta verdad absoluta sea una verdad, sea la verdad. Dios lo ha hecho, tú lo crees, eres salvo. Tú no lo crees, eres condenado. Que creas tú que no vas a ser condenado no cambia que vas a ser condenado. Lo que cambia de un estado de condenación a uno de salvación es creer este contenido de este mensaje, que es la verdad de Dios, de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores de la condenación eterna. Es fiducia, es fe, es confianza personal, es entregarse, es descansar en esa verdad de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho. Me gusta mucho el Evangelio de Juan 1, 11 al 13, que dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y dice, pero a todos los que le recibieron les dio. ¿Qué es la palabra recibir? La palabra recibir es lo que nos han hecho creer en las falsas iglesias de levanta tu mano y recibe a Cristo. Eso es la forma que los hombres han inventado de creerte que puedes acceder a Cristo. Lo recibieron. Los suyos los rechazaron porque no creyeron quién era Él. No abrazaron lo que las Escrituras decían acerca de Él. Recibir a Cristo implica creer en todo lo que Él es. Abrazar lo que Él es. ¿Quién es Él? Quien enseña las Escrituras. Creer y confiar en lo que Él ha venido a hacer y quién es Jesucristo. No es simplemente una oración que confesamos. Es algo que creemos con convicciones claras de quién es Cristo a través de que las Escrituras nos enseñan. Unos rechazaron, otros creyeron, los que aceptaron, los que recibieron, fueron los que les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Bueno, es que podría hablar de mucho. Y la fe en Cristo es necesaria porque es el medio el cual Dios ofrece esa gracia salvífica, hermanos. Y ninguna obra humana puede satisfacer la justicia divina. Debemos de entenderlo. Para usted ser salvo, y creo que voy a terminar con esto, y después de comer seguiremos y continuaremos con las otras horas, porque pienso que va a ser mucho contenido para contenerlo ahora, y creo que después de comer vamos a estar con nuestra mente un poco más centrada y tranquila. Ninguna obra puede satisfacer la justicia de Dios. ¿Qué dice Isaías 64:6? Que todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Ahora usted pregúntele a cualquier persona que confía en sus obras y dígale, ¿cuántas obras tienes que hacer para ser salvo? Bueno, ¿las obras malas que tú haces invalidan esas obras buenas?
¿Cuántas obras buenas tengo que hacer para borrar las líneas de mis obras malas? ¡Wow! Es incansable. Eso es agotador. Pensar constantemente que tienes que hacer obras para ganar todo esto y que ninguna de ellas es suficiente para borrar las malas que has hecho, porque el concepto que tiene la gente es que el día del juicio habrá una balanza donde las obras buenas y las obras malas serán puestas, y tus obras buenas, si pesan más, no, el día del juicio no será para eso. El día del juicio quedará en evidencia, para que entendan aquellos que van a enfrentar ese juicio final, de que nadie puede ser salvo a menos de que haya creído en Cristo. Y entonces se cumplirá Filipenses: toda rodilla se doblará, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Solamente hay una obra, y es la obra de Cristo. Y es por medio de la fe. Que hoy usted, si quizás nunca ha creído en Jesús de esta forma, tiene que creer. Y dice Romanos 5:1 que tenemos paz para con Dios, somos justificados por medio de la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro también podría hablar y declara que Cristo murió por los pecados una sola vez. Su ofrenda es suficiente para justificar al pecador. Así que usted no necesita méritos, necesita la fe que salva. No tiene méritos ninguno, no hay. Así que la salvación no puede ser lograda sin fe en esto. La fe es necesaria, porque la fe es aquello que Dios nos ha dado para adquirir aquello que solamente Cristo puede darnos. Claro, y de ahí luego se derivan las otras solas, solo Cristo y solo a Dios la gloria, que es el enfoque de las solas de la Reforma, que después de comer las compartiremos juntos. En esta mañana, si alguien que se encuentra en este lugar ha confiado solamente en sus propias obras para ser salvado, si tu corazón te está golpeando para pedir perdón a Dios y no confiar en ello, hoy estás teniendo la oportunidad de hacerlo. No son tus obras, no son tus méritos. Es el mensaje de la Escritura, es solo por gracia y es solo por la fe en Cristo Jesús. ¿Sencillo? Sí, pero gente que quiere complicarlo. Pero es así. ¿Tan fácil, pastor? Sí, es así. Y yo no puedo argumentar y hacerlo mejor, porque es el mensaje de Dios siendo levantado en este lugar para que los que hoy estamos aquí creamos a lo que el mensaje dice, que es por medio de la gracia, por la fe en Cristo. Y esto contribuye a ningún mérito para nosotros, sino la gloria dada al único Dios soberano que se ha mostrado en nuestras vidas. Oremos en esta mañana. Padre amado, gracias en este día por darnos la oportunidad y el privilegio de ser expuestos a estas verdades. Seguro que tú has compungido el corazón de algunos de los que estamos aquí, en aquellos que quizás nos creamos en nosotros mismos justos, para un día después de esta vida presentarnos delante de ti con nuestra justicia. Nos has mostrado a través de la Biblia que esto es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Así que hoy, Señor, si en algún momento de mi vida he puesto mi confianza en mi bondad manchada por el pecado, te pido perdón. Si es en mis obras y creo que soy más bondadoso que malo, debo de mirarme a la luz de tu santidad y de tu ley. Y veré seguro que hay oscuridad en mi corazón. Por eso tu palabra viene alumbrándonos y alumbrando nuestras conciencias para hacernos entender quiénes somos delante de ti y de la necesidad que tenemos de Cristo. Hoy, Señor, si ya lo he confesado, vuelvo a confesarlo, y si no lo he confesado, lo confieso. Creo en Jesucristo el Señor.
y creo para la salvación de mi alma, que Él es el único que ha podido sustituirme en la cruz para sufrir el castigo que yo merezco y para darme la vida que Él tiene. Así que, Señor, irrumpe nuestra vida, irrumpe nuestros corazones como irrumpiste en el corazón de Lidia. Abre nuestros corazones para que podamos entender lo que hoy hemos predicado y que con gozo y con denuedo hoy podamos alabarte y podamos decir, solo a ti la gloria, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.